4 es compromiso con Dios. Cada uno de nosotros debemos de tener un compromiso con Dios. Cuando hablamos de compromiso, es compromiso y no con un patrón, no con una organización, sino un compromiso con Dios. Y casi como muchas veces, la mayoría de las veces, tenemos compromiso con nuestro trabajo y tenemos que llegar, si es a las 7 de la mañana, no podemos llegar después de las 7, no podemos faltar a los trabajos y todo eso por el compromiso. Pues bien, con Dios tenemos un compromiso mayor y eso es lo que queremos hacer énfasis en este año, compromiso con Dios. Y alguien dirá, pero no me paguen. ¿Cómo que no te paguen? Por adelantado te pagaron. Lo peor es que alguien dijo por allí un refrán: músico pago no toca buen son. ¿Okay? Cuando se pagan los músicos por adelantado y a nosotros ya nos pagaron por adelantado y no queremos tocar buen son. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. No había oro, no había plata, diamantes, piedras preciosas en todo el mundo que pudiera pagar nuestra salvación. Y entonces Jesús le dijo al Padre: Padre, envíame a mí, yo iré. Y ese fue el precio. Entonces que todo lo que nosotros podamos hacer ya está pagado, bien pagado. Así que dígale que está a su lado: tienes que tocar buen son. Dígase, ya está pagado. Gloria a Dios. Walter, tienes que tocar un buen son porque ya está pagado. Amén. Bertita, Dulce, Marquela, a cantar porque ya está bien pagado. Tienen que pulirse 24 horas al día ensayando y ensayando. Miren, en los grupos mundanos, ustedes saben que ensayan horas y horas y horas. Cuando han ido los músicos, los comparsas de estas cosas al desfile de las rosas en Pasadena, California, pasan todo un año practicando y viajan de diferentes ciudades, porque no todos son de un mismo pueblo. Viajan 2-3 horas para ir a ensayo todas las semanas. Y nosotros somos instrumentos del Dios Santísimo. Entonces, compromiso con Dios. Número 2, luego Dios pone en nosotros que debemos de, por medio de ese compromiso, que venga un avivamiento, provocar un avivamiento poderoso para la gloria del Señor. Entonces estamos provocando un avivamiento. Y número 3, el Señor pone el evangelismo. Y saben que cada una de las cosas que Dios nos va poniendo, decidimos ponerla en práctica, y Dios entonces empieza a mandar el respaldo. Dijimos, vamos a iniciar la iglesia infantil, y ayer precisamente iniciamos, y empiezan entonces la gente a dar colaboración, empiezan a dar donaciones para la iglesia de niños. Ayer tuvimos como 65 niños el primer día, donde se les da clases, se les enseña a cantar, se les enseña acerca de Dios, y al final se les da un almuerzo. Entonces todo esto Dios lo está respaldando. Vinieron unos misioneros y les hablamos del proyecto y dicen: nosotros queremos traer gente de los Estados Unidos para que les ayuden con los niños. Entonces, y todo eso es respuesta de parte de Dios. Y saben, mis hermanos, Dios está haciendo cosas grandes. Y hablamos de evangelismo, y entonces de repente nos llaman, una llamada: ustedes pueden recibir 50 o 60 misioneros. Iban para Nicaragua, pero no les dieron permiso de entrar, y entonces vienen de Panamá, vienen de Colombia, vienen ahora de Nicaragua también. De mañana en 8 están llegando a este lugar 60 misioneros para hacer evangelismo en este lugar. Entonces Dios nos dice: bájese de la barca, como le dijo a Pedro. Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas y le dice: Señor, si eres tú, yo puedo caminar. Y le dice Jesús: bájate, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y eso es lo que Dios quiere, que usted se baje de su barca y empiece a caminar por fe, y el respaldo divino vendrá, cosas grandes y extraordinarias. ¿Y saben qué más? Ayer estamos por ahí ya con los niños que están almorzando, y una llamada. Dice: pastor, yo quiero ayudarle, quiero invitarle primero que venga a un seminario que vamos a impartir, es gratis, no se preocupe por nada, y venga. Y entonces, y me dice: pero también yo quiero ayudarle. Le conté de los niños,
yo quiero ayudarle. Tengo Biblias y tengo libros para los niños. Y el otro domingo va a estar aquí el evangelista y pastor Jorge Jiménez trayéndonos Biblias y cuadernos para los niños. ¿Cuánto damos aplausos al Señor? Ahora, mi hermano Jonathan, que estaba acá con su ministerio, su esposa y otro hermano que le acompañaba, Carlos. Y saben, ese pastor, yo quiero ayudarles con todo este mover del avivamiento. Y si tengo que venir cada 3 meses, voy a estar viniendo. Entonces, para el mes de julio, ya programamos una campaña evangelística. Ya programamos con Emily y el equipo, estamos programando el campamento de jóvenes y estamos programando otros seminarios acá de una forma simultánea. Pero esto, mis hermanos, no sucede sin el respaldo de Dios. Entonces, todo lo que aquí ha sucedido, todo, aquí nada sucede si no es por el respaldo de Dios. Porque nosotros podemos decir, como dijo Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, subiendo al templo llamado La Hermosa a la hora de la oración. Y entonces hay un paralítico allí pidiendo ayuda, pidiendo limosna, y Pedro y Juan les dicen: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Y le tomaron de la mano, y aquel se paró, y entonces empezó a caminar y entró al templo alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, mis hermanos, lo que usted necesita solamente es una fe, una pequeña fe, creer que el Señor lo hará, y cuando usted se dispone viene el respaldo divino para que Dios se glorifique y para que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces, todo lo que se ha hecho aquí, no tenemos oro ni plata ni oro, pero tenemos el respaldo de Dios, y Dios se está glorificando. ¿Por qué? Porque estamos en esta última década, 2024-2033. Creemos que quizás podrá ser la última década en que se vamos a provocar un avivamiento, y después de esto, Cristo Jesús viene por su iglesia. Y cada uno de nosotros levantémonos y digámosle al Señor: Señor, aquí está mi vida, estoy dispuesto, ¿qué quieres tú que yo haga? Digámosle como Pablo, cuando Saulo iba camino a Damasco persiguiendo a los convertidos, y entonces el Señor se le aparece, y entonces Saulo en el suelo tumbado allí y no podía ver, había quedado ciego porque una luz resplandeciente había dado contra él. Y entonces él pregunta al Señor: ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Y ya le dio las instrucciones. Pero ¿qué fue la pregunta de Saulo? ¿Qué quieres tú que yo hagas? Hoy puedes decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero ¿saben una cosa? Ya para ir entrando en el mensaje, quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos han tenido batallas, luchas? Levanten la mano solo los que han tenido batallas, luchas, pruebas, dificultades. Yo quiero decirle que usted no está solo, que muchos estamos pasando por esas luchas, por esas batallas, por esas dificultades. Pero que hoy Dios tiene una palabra específica para cada uno de ustedes, que Dios va a hablar a tu corazón, y que vamos a disponernos para ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Hay batallas de batallas, hay batallas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos con los padres, hay batallas en el trabajo, hay batallas económicas, hermanos. Quizás usted está pensando en este momento: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Mire, no se preocupe, solamente de pasos de fe. Hemos pasado por batallas inmensas, mi esposa y yo hemos pasado por batallas. En una ocasión, cuando veíamos la propiedad que está al lado atrás, eran 110 millones de colones, y se me llegaron a contar varias cuotas en el banco, casi 8 millones de colones, y aquel asunto. Pero yo no me desesperé, porque yo sabía en quién había confiado, y yo me podía acostar, y me acuesto tranquilo sabiendo que mañana Dios podrá hacer algo. ¿Y saben qué hacía Dios? Mañana Dios hacía algo, hasta el punto de que pudimos cancelar todas las deudas. Así que hay batallas, pero si usted deposita su confianza en Dios, hoy vas a salir tranquilo de este lugar. Los que están en casa, esas batallas, solamente entrégale tu vida a Jesús, y entonces verás la gloria de Dios. Algo grande va a pasar. Pero empieza a dar pasos de fe, empieza a caminar en el nombre de Jesús. Levántate de toda parálisis espiritual, levántate de toda cojera espiritual, y
Dios va a hacer el milagro en tu vida solamente. Entonces, hoy tienes que salir de esa batalla en el nombre de Jesús. Vas a salir más que vencedor en el nombre que es sobre todo nombre. La gloria del Señor será manifiesta de una manera especial en tu vida. Algo grande viene, algo poderoso va a ocurrir en el nombre de Jesús. Tenemos batallas entre dos naturalezas. Saben, en nosotros hay dos naturalezas y tenemos batallas internamente. Hay batallas. ¿De dónde viene? El apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso es lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dice ahí el apóstol Santiago en el capítulo 4, el versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice que las guerras vienen de nosotros. ¿Y dónde están esas guerras? Dice que están en nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Esa pasión, esa guerra está ahí internamente y están combatiendo continuamente hasta que salen afuera, afloran afuera y entonces se manifiestan en nuestros miembros. Hay una lucha interna. Me decía William ahora. William está por primera vez. ¿Me permite decir esto, lo que me dijiste? Y me decía: yo había querido venir, pero hoy me decidí. Cuando ya venía, estaba ahí, ¿entro o no entro? Había una guerra, una batalla, ¿cierto, William? Había una batalla interna, ¿entro o no entro? Cuando uno viene por primera vez a una iglesia cristiana, entonces, ¿entro o no entro? ¿Será que puedo entrar? Uy, qué vergüenza, dirán muchos. Y es una lucha, hay una batalla, porque saben, Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Pero en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos habla de que hay una guerra espiritual. El reino de las tinieblas versus el reino de Jesucristo. Y el reino de las tinieblas está organizado, hace fuerzas para que nosotros no vengamos al reino de Jesucristo. Nos impide la entrada, nos impide el acceso, mientras tanto que Jesús está listo, presto para recibirnos. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión: ¿entro o no entro? Fue lo que hizo William. Él entró y aquí está recibiendo la palabra del Señor. Demos un aplauso a Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, hay pleitos, hay guerras, hay divisiones, como en la iglesia de Corinto también, pleitos, divisiones. En los Gálatas también se peleaban. Es un sinnúmero de situaciones que se daban y se dan en las iglesias. Y dice: pero ese asunto viene de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Y por qué vienen esas pasiones? Porque dice en el versículo 2 del capítulo 4: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Y entonces luego venimos y le reclamamos a Dios: Dios, ¿por qué no me das lo que yo necesito? Pero dice Santiago: es que ustedes están pidiendo males para gastar en vuestros deleites. Versículo 5: pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere que tú ores, que tú ayunes, que tú te congregues, que tú leas Biblia, que tú te consagres al Señor, que te santifiques. Él nos está anhelando.
celosamente, está allí con nosotros, pero la carne por otro lado está luchando. No, qué pereza orar, qué pereza ayunar, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza, porque hay una lucha constante dentro de nosotros. Pero al final, usted y yo somos los que tomamos la decisión si oramos, si ayunamos, si nos congregamos. Y a veces le decimos, bueno, si es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia, voy a ir. No, es usted que tiene que tomar la decisión. Decimos, si es la voluntad de Dios, voy a ayunar. No, usted no va a ayunar nunca si no toma la decisión. Usted no se va a congregar nunca va a leer Biblia, nunca se va a santificar si usted no toma la decisión, porque es una batalla interna. Estamos continuamente en guerra espiritual. Hay gente que le gusta hacer guerra espiritual, pero no hace su propia guerra. ¿Vieron ahora, antes de salir a los niños, la infantería disparando? Y aunque no haya aviación, voy a ir a la guerra de 100. Y voy y monto el caballo, la infantería ahí, montaba a caballo yendo, peleando guerra. Pero yo quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿estás peleando tu propia batalla? ¿Estás peleando tu propia guerra? Estás venciendo al hombre interior que te impide venir a la presencia de Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Estás venciendo a ese hombre y le estás diciendo, mire, hombre interior, hombre viejo, hoy te ordeno en el nombre de Jesús que te sujete, porque soy de Cristo y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Hoy te ordeno que te sujetes porque tengo compromiso con Dios. Hoy te ordeno que te sujetes porque estoy en avivamiento. Y entonces usted va a tomar la decisión, usted va a ganar su propia batalla. Queremos que nuestros hijos se conviertan al Señor y que se consagren y que hagan y que sean obedientes, pero nosotros mismos no libramos nuestra batalla y no le damos ejemplo a nuestros hijos, ¿cierto o no? Estamos en esta problemática. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la clave, someternos a Dios para poder ganar la batalla espiritual. Sométase a Dios y resista al diablo, el cual va a huir de ustedes. Hay gente que dice, ay hermano, es que vieras que pequé porque el diablo me tentó. No dice la Biblia que usted tiene que resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Satanás vino a Jesús, estando Jesús antes de iniciar su ministerio, según Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, dice que Jesús después de 40 días de ayuno tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Escuchen bien, Satanás tentando al mismo Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús no cayó en la tentación, lo reprendió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Luego le dice que le adore, luego le dice que se lance de cierta altura, pero Jesús lo resiste y el diablo huyó, el diablo lo dejó. Hay gente como que es muy amigable con el diablo y siempre el diablo lo anda tentando. Algunos dicen, es que el diablo me puso una cascarita de banano, el diablo no come banano. Dígale que está al lado, el diablo no come banano, no anda tirando cáscaras. Usted cayó, usted pecó porque usted quiso perder la batalla. Pero hoy vamos a salir de este lugar más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesús. El mensaje del apóstol Santiago no es para el hombre no redimido. Escuchen bien, este mensaje que estoy dando hoy y el mensaje que dio el apóstol Santiago no es para los no salvos. Este mensaje es para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Es para nosotros el mensaje que Él está escribiendo, no es para el incrédulo. El apóstol Santiago está hablando a cristianos lavados en la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Y dentro de nosotros hay realmente una guerra, pero es una guerra que podemos ganar por la gracia de Dios. Una pregunta importante tengo aquí, y usted seguro se lo ha hecho.
¿por qué soy así? Usted sabe que a veces usted actúa con maldad, a veces actúas con egoísmo, a veces con avaricias, codicias. Y usted dice, pero es que yo no quiero ser así, pero ¿por qué soy así? A veces usted da solo malas respuestas y usted dice, pero yo no quiero ser así, pero ¿por qué soy así? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? O nadie se ha parado frente al espejo y se ve y dice, de verdad que soy feo, soy fea, pero no físicamente, sino internamente. Que Dios nos dé una visión espiritual para poder ver lo interior de nuestras vidas y ver que actuamos mal. Entonces, ¿por qué soy así? Es la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué soy así? Génesis capítulo 25, versículo 22 y 23 dice, vamos desde el versículo 20, Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo hechudo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al cañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta de los siglos, mis hermanos. Señor, ¿por qué soy así? Escuchen bien, ya dijimos eso. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando en mi vida? Y en tiempos lejanos, esa Rebeca experimentó una lucha similar dentro de sí. Pero en vez, Rebeca, de recurrir al psiquiatra, al consejero, al psicólogo, ¿saben a dónde recurrió? Recurrió a Jehová de los ejércitos para consultarle, ¿por qué soy así? ¿Por qué me siento de esta manera? Yo no sé usted a quién recurre para consultarle. Muchas veces primero es el psiquiatra, luego el psicólogo, y luego el otro y el otro, y por último a Dios. ¿Pero qué hizo esta Rebeca? Consultó a Jehová. ¿Por qué me siento así? Siento, Señor, algo dentro de mi ser que siento que no soy yo. Seguramente ella le decía al Señor. Ella fue directamente al Señor. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy así? Pero veamos la respuesta de Dios. Dios le respondió diciendo, existen 2 géneros dentro de ti. Hay 2 personas dentro de ti. Y esta respuesta tiene un gran significado, mis hermanos, ya que representa la guerra entre la carne y la guerra del Espíritu. Dentro de nosotros hay una guerra interna, y por eso usted muchas veces no sabe por qué se siente así, porque hay una guerra.
del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y esta es la razón porque a veces cometemos maldad, porque a veces pecamos, porque a veces desobedecemos, porque a veces nos vamos resentidos. Hay gente que se resiente con nada, hay gente que se desanima con nada, hay gente que se deprime. ¿Por qué me siento así? Y le sacamos la culpa a la gente. A los demás, quién sabe cuántas veces Rebeca pensó que era por culpa de Isaac. Cuando Isaac ora por ella para que pueda quedar encinta, embarazada, Isaac tenía 40 años y pasan 20 años más para que nazca Esaú y Jacob. 20 años esperaron por el nacimiento de sus hijos. Pero entonces, mis hermanos, cuando se da el embarazo, ella empieza a sentirse extraña y ella pregunta a Dios: ¿por qué me siento así? Escuchen bien, ella fue a donde tenía que ir a preguntar. Y esto es lo importante: cuando somos espirituales, vamos a ir a buscar a Dios y a preguntar la respuesta que necesitamos para evacuar las dudas que tenemos. Siente esa guerra, eso que sentía ella, la guerra entre la carne y el espíritu dentro de nosotros. Claro está, dentro de su vientre tenía gemelos, que era Jacob, que representa al hombre espiritual, y Esaú, que representa al hombre carnal. Pero la aplicación y el significado de esta alegoría es notable para cada uno de nosotros. Los creyentes de Corinto, a pesar de ser nacidos de nuevo, escuchen bien, esa iglesia de Corinto, que aún en la Santa Cena hacían desórdenes y hasta borracheras, esa iglesia de Corinto eran nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, santificados y poseedores de todos los dones del Espíritu Santo. Mis hermanos, ahí fluían los dones del Espíritu Santo, donde ciencia, donde sabiduría, donde fe, donde milagros, de sanidades. Esa gente era tremenda, donde hablar en otra lengua, de interpretación de lenguas. Esa gente tenía los dones del Espíritu Santo, pero vivían en contienda. Era la carne y el Espíritu luchando continuamente. Tenían batallas terribles con la carne. Y Pablo los llamó. ¿Saben cómo los llamó el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? ¿Alguien sabe cómo los llamó? Nadie sabe. Los llamó carnales. Aquí no hay nadie carnal, ¿verdad? Todos somos espirituales, benditos sea Dios. Aquí nadie tiene contiendas, aquí nadie tiene batallas. Sí, aquí también tenemos batallas y tenemos contiendas, tenemos celos, a veces envidias, a veces pensamientos. Señor, no te lo llevas, no te lo mando. ¿Sí o no? A veces con el maridito, con la esposita: Señor, este hombre ya no lo aguanto, o tú te lo llevas o yo te lo envío. O el esposo dice: Señor, esta mujer, Señor, he tratado por todos los medios, le doy todos los gustos, hago todo lo que me manda hacer, Señor, lavo los platos, barro, limpio, Señor, cocino, trabajo, Señor, pero ya no le quedo bien. O te la llevas o te la envío. Nadie diga amén, porque si no tiene problema. ¿Ok? Entonces, batallas y batallas. La iglesia en Corinto eran carnales, estaban plagados de envidias y conflictos. Algunos estaban cayendo de nuevo en la inmoralidad y en las borracheras. ¿Cómo podrían ser creyentes en quienes moraba Cristo si actuaban de esa manera? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y 1 Juan 3:9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios afirma que tenemos una naturaleza pecaminosa y que debemos confesar que la poseemos. Escuchen, volvemos otra vez a Esaú y a Jacob, gemelos en el vientre. Pero desde que están en el vientre están en una lucha. Seguro Rebeca de repente se sentía mal, y es que ahí los gemelos están luchando. Y tenemos en la iglesia gemelas. Y hay una lucha en el vientre
de Rebeca. Y ella no sabía qué pasaba. Y va a consultar a Dios. Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo siento una revolución. Yo siento aquí, yo siento un conflicto. Está Rusia con Ucrania. Está Israel con Gaza, Señor. Una guerra hay aquí adentro. Como esa guerra que a veces sentimos interiormente. Y va y le consulta a Dios y le dice, no, ¿por qué? Es que hay dos seres en tu vientre. Uno es carnal y el otro es espiritual. Hay dos naciones en tu vientre. Y entonces esa es la causa de la lucha que tú tienes. Y usted sabe, como uno era carnal y el otro era espiritual, la carne y el espíritu no se llevan para nada y por eso están peleando continuamente. Entonces, en los hogares a veces hay un carnal y un espiritual. O hay varios carnales y varios espirituales, la familia está dividida. En los trabajos hay gente carnal y hay gente espiritual. En la iglesia hay gente carnal y gente espiritual. Entonces, los carnales siempre están atacando a los espirituales. Escuchen, ¿quiénes son los que atacan? No saben nombre. Los carnales. Y esto se da en los hogares, se da en los lugares de trabajo, en las empresas, en todo lugar. Usted se monta un autobús y ahí va a encontrar gente carnal, pelea los asientos, pelea los lugares, los decores. Usted va a los lugares donde hay que hacer fila para entrar a algún lugar y ahí hay carnales peleando los primeros lugares, ¿cierto o no? Y los espirituales lo que tienen que hacer es que se hacen para atrás porque ellos no pelean. Pero en el vientre había una lucha, mis hermanos, tremenda lucha. Y esa lucha, mis hermanos, Rebeca la estaba sintiendo. Y entonces, volvamos un poquito ahí atrás, porque hay cosas aquí que quiero señalarles. En ese pasaje de Génesis 25, y dice, escuchen esto. Y amó Isaac, versículo 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Rebeca amaba a Jacob. Aún los padres estaban divididos. Los dos deberían de amar a los dos hijos, pero estaban divididos. Isaac amaba a Esaú, amaba al carnal, porque el carnal le daba comida rica. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y entonces esto hizo que la familia viviera dividida todo el tiempo. Pero el carnal, que era Esaú, tenía el privilegio de ser el primogénito. Y el primogénito, mis hermanos, recibía doble porción, más parte de la herencia de su padre, porque esto estaba establecido así en la Biblia. Entonces Esaú tenía el lugar de la primogenitura, tenía la bendición de adquirir más cosas, porque él nació primero, salió de primero del vientre de su madre. Pero como Jacob, el espiritual, tampoco se quiere dejar, le agarró el talón y ahí salió pegado el talón de Esaú. ¿Cómo nacieron ustedes? Y entonces el carnal no le interesa la bendición de Dios. La primogenitura representa la bendición de Dios. Y le dice un día que viene del campo a Jacob. Jacob era bueno en la cocina, buen chef, y había hecho un guisado, hermano, que era de chuparse los dedos. Y le dice Esaú, yo tengo hambre y no tengo tiempo para cocinar, dame de tu comida. Y le dice Jacob, yo te doy, pero dame lo que tú tienes, que yo lo quiero. ¿Qué es lo que yo tengo que tú quieres? Tu primogenitura. Y el carnal no valora. Mire, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado ministerio, Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha hecho hijos e hijas del Dios Altísimo, ¿cierto o no? Pero el carnal no valora eso. El carnal dice, ¿para qué me sirve a mí ser hijo de Dios? ¿Para qué me sirven a mí los dones? ¿Para qué me sirve ser llamado ministro? ¿Para qué? El carnal no valora eso para nada. Pero en cambio el espiritual quiere. Uy, mire, el
el carnal es pastor, el carnal es ministro, el carnal tiene dones y yo no tengo nada. Yo quiero eso que tiene el carnal. El espiritual quiere la bendición, quiere las cosas espirituales. Esaú dice: ¿qué diantres me sirve a mí la primogenitura? Con eso no me da de comer. Yo quiero un guisado. Tome, te doy mi derecho a ser el primogénito. Póntela tú, pero dame de comer a mí primero. Y despreció la bendición. Y Jacob agarró la primogenitura. Los espirituales buscan las cosas de Dios. El carnal busca las cosas materiales. Jacob buscó las cosas de Dios. Y aunque en un principio él fue engañador y suplantador, pero ya Dios tenía un propósito con Jacob. Jacob era el espiritual. Y de Jacob salía la nación de Israel, el pueblo de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob era el espiritual. Pero Isaac amaba al carnal y Rebeca amaba al espiritual. ¿Qué tenían que hacer ellos? Corregir al carnal y saber dirigir al espiritual. Pero no, ellos se dividieron. En los hogares, cuando hay división, hay problemas. Los padres no deben de tener privilegios para uno y para otro no. Los padres deben de amar a sus hijos y corregirlos y dirigirlos por completo. Entonces, esta gente tenía un problema y ellos no supieron dirigir a sus hijos. Hermanos, somos carnales, pero podemos cambiar esa carnalidad en espiritualidad. La palabra de Dios afirma que tenemos una naturaleza pecaminosa y que debemos confesar que la poseemos. Si usted dice que usted no tiene esa naturaleza pecaminosa, está mintiendo. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hasta que reconozcamos que somos así, de pecaminosos, de carnales, no nos vamos a poder corregir. Todos debemos de confesar, debemos de reconocer que poseemos esa naturaleza. El negarlo es un engaño. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Romanos 7:24. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que aunque él hacía la voluntad de Dios, pero no obstante él sabía que había una lucha interior, interna dentro de él. Y él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo carnal es un cuerpo de muerte. Y Pablo no quería cargar con ese cuerpo de muerte. Él quería ser solamente espiritual. Vienen las fiestas de febrero ya en esta ciudad. Y no estoy haciendo publicidad. ¿Cuántos hermanos dicen: es que para ir a la fiesta no es pecado? Y algunos en años anteriores han tenido la osadía de preguntarme: ¿y qué tiene de malo? Dígame qué tiene de malo. Y yo le digo: no, dígame usted qué tiene de bueno. Porque el carnal anda buscando excusas. No, que todo no es malo. Mire, es que fulano lo hace y el otro lo hace y el que el otro lo hace. Pues no tiene nada de malo. Deje que el diablo se vaya al infierno con todos sus demonios, pero usted vaya al cielo. ¿Ok? Usted no tiene por qué ir al infierno porque el diablo va al infierno. Si aquella persona se va al infierno, desde que se vaya, usted vaya hacia el cielo. El carnal busca las cosas del mundo y el espiritual busca las cosas de Dios. Acabamos de pasar 21 días de ayuno y oración. ¿Cuántos no se metieron en el ayuno y la oración? ¿Sabe por qué? Porque la carne no quiere ayuno en menos 21 días, mis hermanos. Tenemos los cultos matutinos los sábados a las 4 de la mañana, de 4 a 6.
¿Cuántos nos levantamos? No, hermano, es que la carne, estoy muy cansado, qué rico, la hora de la madrugada, eso es el sueño más rico. Cuando a mí me suena la alarma a las 3:30 de la mañana, entonces digo, pero es cuando más dormido estoy, es el día que me duermo más profundamente. ¿Sabe por qué? Porque la carne quiere quedarse durmiendo, pero no, la carne no me manda a mí, yo mando a esta carne. Yo me levanto y me vengo para el culto matutino a las 4 de la mañana. ¿Alguien puede decir amén? Dígale así conmigo, carne, tú no te mandes. Hable de la carne. Métale unos golpecitos a esa carne que está bien carnuda. Levántese en el nombre de Jesús. Empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a leer Biblia. Empiece a congregarse, empiece a evangelizar, empiece a glorificar el nombre del Señor. Empiece a hacer las paces con todo el mundo, con todos aquellos que usted no le habla, con todos aquellos que usted tiene resentimiento, que usted tiene raíces de amargura. Empiece a hacer las paces, porque si no, usted sigue siendo carnal. ¿Alguien me está oyendo? Los de la casa me están oyendo, yo creo que sí. Todo el que es nacido de Dios practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cristo en nosotros no puede pecar. Él es esa simiente santa nacida en nuestro interior y Él no puede pecar. 1 Pedro 1:23, con todo, a veces nosotros sí pecamos, hermano. ¿De dónde dice? Pues viene este pecado. Este pecado viene de la vieja naturaleza adámica con la cual nacimos. Esa naturaleza nosotros tenemos que crucificarla. Y entonces lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya mi vieja naturaleza se murió, ya se fue, ya está sepultada. Y ahora, dice la palabra del Señor, ahora vivo en la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos nosotros de sepultar las cosas de la carne. Y el apóstol Pablo, intérprete del nuevo pacto, declaró, y esto lo hace en tiempo presente, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí, o sea, la vieja naturaleza, y que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Romanos 17 y 20 y 23, Pablo está hablando a la iglesia. Pablo aclara que todavía queda una naturaleza de pecado que reside en los miembros de nuestro cuerpo, pero que hay que echarlo fuera. Y Jesucristo tuvo dos naturalezas. Escuchen bien, ya voy terminando. Él era el Hijo del Hombre y su cuerpo fue hecho de la sustancia de María, de la raza de Adán. Él era de la simiente de David y de Abraham. Por lo tanto, su cuerpo fue formado exactamente como el nuestro. Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado y fue tentado en todo como nosotros, pero nunca se doblegó al pecado, nunca pecó. Jesús fue y es también el Hijo de Dios, y tanto su espíritu como su alma son eternos. Él descendió del cielo para habitar en un cuerpo de carne de pecado. Como hombre que vive en un cuerpo de carne humana pecadora, condenó al pecado en la carne al no ceder nunca a los deseos de la carne. Pregunta: ¿cuál es el remedio para la vieja naturaleza? Cuando nacemos de nuevo, Cristo entra en nosotros y empezamos a tener una nueva naturaleza. Literalmente nace en nosotros como una semilla. Cristo desea crecer en nuestro interior hasta estar totalmente formado. Escuchen, voy a ilustrarlo de esta forma y termino. Lo estoy interpretando así. Cuando usted acepta a Jesús, la simiente de Cristo está en tu ser. Esto es como cuando, y lo ilustro de esta forma, como cuando una mujer queda embarazada. Se junta el espermatozoide con el óvulo, pero solamente se juntó, pero no hay nada formado. Pero de esa unión empieza a formarse. Hay una simiente en el vientre de esa mujer, hay una simiente que empieza poco a poco, con los días, con las semanas, a tomar forma. Cristo, cuando acepto a Cristo, está la simiente de Cristo y está tomando forma hasta llegar a estar completo. Y esto es la parte espiritual de Cristo en mi vida, mis hermanos.
Ya lo pecaminoso tiene que haber salido, va saliendo por completo, pero estoy cada vez más espiritual y menos carnal. ¿Pero acaso no es verdad que incluso después de haber nacido de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo existen batallas en la carne? La carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza y el hombre carnal son todos sinónimos de que describen a aquello con que nacemos. Así que, hermanos, hoy usted sabe que tiene una guerra, que tiene una batalla espiritual, lo cual usted tiene que vencer. ¿Cómo lo vas a vencer? Metiéndose más en las cosas de Dios, renunciando al mundo, renunciando al pecado, renunciando a la mentira, al enojo, al adulterio, a todo aquello que es pecado. Póngase de pie, por favor. Agua y te exalto, Señor. Dios de la gloria, que tu presencia, que tu poder fluya. Señor, hay una batalla en nuestro interior. El Espíritu quiere agradar y quiere glorificarte. El Espíritu, Señor, está dispuesto, pero la carne se opone continuamente. Hoy muchos tuvieron batallas para estar en este lugar. Los que están en casa tienen batallas, quieren venir a congregarse, pero una u otra cosa no pueden, porque la carne se los impide. Queremos servirte, Señor. Pero cuántas veces estamos menospreciando lo espiritual como lo hizo Esaú. Esaú dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob sabía que si él tenía la primogenitura, tenía toda la bendición de Dios. Dios te ha dado dones, talento, sabiduría, pero no los has puesto en práctica porque lo estás menospreciando. Porque dices: no, es que todavía necesito cambiar. Pero vas a cambiar si no tomas la decisión de desechar las obras de la carne de tu vida. Tienes que empezar a amar, a perdonar, a corregir todo aquello que no le agrada a Dios, echarlo fuera de tu vida. Decirle: Señor, aquí está mi vida, te la doy por completo. ¿Cuántos pueden pasar a este altar y decirle: Señor, toma mi vida? ¿Cuántos pueden venir a este altar y se consagran al Señor? Venga Cristo Jesús, venga Señor ahora. Hoy ese hombre viejo tiene que ser sepultado, tiene que morir esa carne, ese enojo, esa ira, ese pleito que tienes, y que empiece a resurgir en tu vida, que empiece a resurgir el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre espiritual. Jesús te llama. Don William, ¿quieres darle tu vida a Jesús? Ven, yo quiero orar por usted. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Alguien más quiere reconciliarse con Dios?